Paz, Dios les bendiga en esta tarde. Amén. Dios les bendiga a cada uno. Amén. Quisiera dejar una palabra. Amén. El día de hoy, en el libro de Daniel. Amén. Capítulo 5. La palabra del Señor no que es para reflexión. Amén. Que muchas veces, eh, muchos hombres, ¿no? Muchos llamados siervos de Dios, llamados pastores, ¿no? Juegan con las almas, juegan con los hijos de Dios, juegan con el rebaño de Dios. Amén. Pero acá hay una palabra, amén, del que nos da a entender qué es lo que ocurre muchas veces, ¿no? Y cuál es la paga de cada uno de ellos. Amén. El libro de Daniel, capítulo 5, lo vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El rey Belsasar hizo gran banquete a 1000 de sus príncipes, y en presencia de los 1000 bebían vino. Belsasar, con el gusto del vino, mandó que trajesen los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor su padre había traído del templo de Jerusalén, para que bebiesen en ellos el rey, sus grandes, sus mujeres, sus concubinas. Miren, este rey, Belsasar, era hijo, amén, como decía, de Nabucodonosor. Amén, si empezamos a leer en Jeremías, amén, en Jeremías 52, desde el capítulo 52, versículo 17 en adelante, habla cuando fue tomado Jerusalén, amén, y que Nabucodonosor había sustraído todos los utensilios, amén, con que se servía a Dios, con que se alababa, las columnas, dice, de bronce, hasta un becerro que había hecho Salomón, amén, dice que era incalculable el peso que tenía, amén, fue llevado todo a Babilonia, amén, y en este entonces tenían, en su poder tenían, ya había partido ya Nabucodonosor, estaba su hijo como rey, y se encontraba eso ahí, amén, entonces el rey, como estaba de fiesta, dice, envía a traer los utensilios, amén, de Dios, con el que se utilizaba para servir a Dios. Entonces fueron traídos los vasos de oro que había traído del templo de la casa de Dios y que estaban en Jerusalén, y bebieron ellos, el rey, sus príncipes, sus mujeres, sus concubinas, bebieron vino y alabaron a dioses de oro y de plata, bronce, de madera y de piedra. Amén. Hoy cuántos reyes, amén, cuántos reyes usan los utensilios de Dios, los vasos de Dios, los vasos que son utilizados, amén, para la obra de Dios, que eran utilizados, amén, para exaltar a Dios, para agradar a su presencia de Dios. Cuántos vasos, amén, de oros, cuántos utensilios, dice, candelabros, de todos, ¿no? En ese entonces habían tomado. Hoy muchos hay, amén, que han metido su mano, que han arrancado, que han llevado por prisionero, amén, a muchas almas, amén, y se lisonjean, se agradan, amén, hacen fiestas, dice, se embriagaba este rey y trajo lo que era de Dios para ellos ser exaltado, amén. Pero fíjese lo que sigue más adelante, amén, lo que acontece. Dice en el 5, en aquella misma hora aparecieron los dedos de la mano de un hombre que escribía delante del candelero sobre lo escalado y la pared del palacio real. Y el rey veía la mano que escribía. Entonces el rey palideció y sus pensamientos lo turbaron y se debilitaron sus lomos y sus rodillas daban la una contra la otra. El rey gritó en alta voz que hiciesen venir a magos. Fíjese, en aquella misma hora cuando estaba utilizando, amén, cuando se estaba burlando, amén, de Dios, en cierta manera, porque lo que era para alabar a Dios, ellos lo estaban utilizando para su propio deleite. Hoy muchos hombres usan al pueblo de Dios, a las almas que Dios compró para su propio deleite, para gozarse, para embriagarse, amén, en cuantas cosas, ¿no? Pero acá le apareció
al rey, dice, una mano, que empezó a escribir en la pared. Amén. Y se turbó el corazón. ¿Por qué se turbó el corazón? Porque él sabía, amén, lo que estaba haciendo. Él sabía lo que estaba ocurriendo. ¿Por qué? Porque más adelante le va a dar a conocer lo que había ocurrido con su padre. Él sabía lo que había pasado con su padre por la desobediencia que había tenido, todo lo que le había ocurrido. Y él sabía que había un Dios, un todopoderoso, amén, que era dueño y señor de todo. Y él se estaba burlando con sus hechos, con sus acciones. Hoy muchos se burlan, amén. Piensa que Dios va a ser burlado, están equivocados, amén. Si Dios le permite que ellos caminen, que ellos traigan los utensilios, que ellos traigan el utensilio y que empiecen a jugar, Él les permite. Pero va a llegar su momento, amén, cuando Él va a mover su mano, cuando Él va a empezar a pesarlos. Y ahí va a ser el crujir de rodilla y el crujir de diente, amén. Dice el 7, el rey gritó en alta voz que hicieran venir a los magos, a los caldeos, a los adivinos. Y dijo el rey a los sabios de Babilonia, ¿quién pueda leer? Amén. Que él quería saber lo que estaba escrito, la interpretación de lo que estaba escrito. Amén. Y no había hombre en el rey. Trajeron magos, trajeron de todo. Y no había quien pudiera dar la interpretación. Pero ahí la reina se acordó, amén. Se acordó que había un hombre, un varón de Dios, un ungido de Dios que había sido traído también junto con los cautivos, amén, que era Daniel, amén, quien había interpretado ya a Nabucodonosor su padre, amén, el sueño de la estatua, amén, que la cabeza de oro, amén, que era él, y bueno, después que fue cortada con una piedra, amén, después cuando fue él también, la segunda, cuando fue él largados como las bestias en el monte, amén, que caía el rocío sobre su espalda, que comía amén, el pasto, que se las uñas, hablaba todo, ¿no? Cómo Dios movió la mano. ¿Por qué? Fue ungido por Dios, pero dice que su ego fue mucho mayor, amén. Nos vamos al 22, dice, y tú su hijo, dice el 22, y tú, su hijo Belsasar, no has humillado tu corazón sabiendo todo esto. Amén. Seguía duro el corazón, sabiendo lo que había ocurrido con el padre, él también permaneció en error. Amén. Y ahí dice, ahí le da la interpretación. Dice, entonces en su presencia fue enviado a la mano, que es el 24, entonces su presencia fue enviado a la mano que trazó la escritura. Y la escritura que trazó es Mené, Mené, Tekel o Cupisin. Esta es la escritura. Mené, contó Dios tu reino y has puesto fin. Tekel, pesado has sido en balanza y fuiste hallado falta. Tu reino ha sido roto, dado a los medos y a los persas. Entonces, fíjese, Dios en ese momento le habló, le dijo, amén, que ya le ponía fin. Porque fue pesado y fue encontrado falto. Por eso nosotros hoy tenemos que buscar la presencia de Dios. Por eso hoy nosotros tenemos que empezar a caminar en rectitud, para que no juguemos con las almas de Dios, para que no entremos así como este rey, amén, a equivocarnos, que nuestro ego crezca, amén, y que vayamos en disilusiones, con nuestra propia concupiscencia, nuestros pensamientos, de ser llevados, amén, por doctrina diferente, por diferente doctrina de hombre, porque eso es lo que está ocurriendo hoy. Hoy hay mucho engaño, hoy hay muchas mentiras, mucha hipocresía en la iglesia. No hay temor de Dios, delante de sus ojos pecan, delante de su presencia hacen las cosas erróneas, piensan, amén, que van a engañar a Dios. Dios no va a ser engañado jamás, hermano, amén. Que podamos ponernos firme en la presencia de Dios, y cada vez que escuchemos alguna palabra, cada vez que venga cualquier tipo de enseñanza, cada vez que alguien viene con una palabra de exhortación o de aliento, vayamos a la palabra, amén. ¿Qué es lo que nos dice la palabra? Si realmente está escrito, es la verdad, es la palabra, porque esta es el manual de vida, amén. Que nunca se aparte de este libro de la ley, sino que meditemos en ella de día y de noche, como decía el libro de Josué, amén. Que Dios, hermanos, los alientos que sigan adelante, los alientos que sigan buscando de Dios, que se penetre, que entre en el río de su espíritu, que cada vez hayamos
Podemos buscar su rostro porque su venida está cerca y tenemos que estar en presencia de Dios como Él quiere, que podamos presentarnos como siervos aprobados. Amén. Que podamos ser gratos delante de su presencia para que nos diga, entra a la morada de tu Padre. Amén. Y no que no eches como los perros, dice, hacedores de maldad, vete de aquí, no te conozco. Que podamos dar a conocer con nuestro fruto, con nuestro testimonio, con nuestro hablar, con nuestro andar, que Jesús, que el Hijo de Dios está en nosotros. Amén. Dios le bendiga, hermano. Amén. Los saludo con la paz del Señor. Y bueno, espero que no sea fuerte la palabra. Y si es, sepa que todo lo que sale de Dios a veces duele, pero es para salvación, para sanidad. Es porque Dios nos ama. Amén. Y tenemos que tomarlo de esa manera. Porque si Dios amonesta, si Dios apunta, si Dios a veces nos hace un chachá, es porque nos ama. No quiere que nos perdamos junto con el impío, con aquel que está en pecado. Amén. Quiere que nosotros cambiemos nuestra vida, que empecemos a caminar en rectitud y que tomemos la salvación en serio. Amén. Que caminemos verdaderamente como hijos de Dios, como cristianos, llevando el Evangelio, amén, adelante, como estandarte, dice la palabra de Dios. Que andemos, amén, erguidos, porque su venida está cerca y tenemos que pararnos y cantar, amén, dar voces de júbilo y dar a conocer a los pueblos, a las naciones, que Jesús viene. Amén. Para que ellos también se arrepientan y tengan la oportunidad de entrar al reino de los cielos como vos y como yo. Dios les bendiga. Amén. Dios bendiga a cada uno, hermano. Amén. Los saludo con la paz del Señor.